Hola. Bueno, pues muchas gracias por estar acá. Le voy a dar la palabra a Lisbeth para que continuemos con el evento. Hola, muchas gracias por estar acá. Ahorita vamos a estar con la presentación de Fernanda de Garay, que es del posgrado en Filosofía de la Ciencia, y ella va a presentar el texto The Cognitive Neuroscience Revolution o la revolución de la neurociencia cognitiva. Fer tiene 50 minutos y te doy la palabra. Al final hacemos preguntas. Muchas gracias, Liz. Pues buenos días a todos y todas. Déjenme nada más presento. Igual si algo pasa eh, que no vean o lo que sea, me avisan para... No está ¿Sí se bien, ve, verdad? sí, está bien. Va. Nada más un segundito. Ah, ya. Listo. Buenísimo. Pues bueno, a mí me tocó presentar este artículo demasiado bueno sobre la revolución de la neurociencia cognitiva. Em, y pues bueno, voy a hacer una explicación un poco monográfica, pero también si desean interrumpirme o lo que sea, son bienvenidas, bienvenidos. Este, y pues ya igual al final estaré muy feliz de escucharles de qué opinaron al leer el texto. Em, bueno, primero empiezan diciendo que su propuesta, y la propuesta es que dentro de la ciencia cognitiva tradicional se buscaba explicar la cognición a través de mecanismos neurocognitivos multinivel, pero estaban demasiado separados, ¿no? Y aparte integraban representación y computación. Entonces, ellos proponen una revolución que una ambas, que una la psicología y la neurociencia. Y bueno, ¿qué implica que sea la ciencia cognitiva tradicional? ¿A qué se refiere con todo esto? Bueno, que es un marco interdisciplinario donde cada disciplina tiene un rol separado, justo no están unidos, que esto va a ser muy importante para después. Se basaba en la autonomía a nivel funcional, o sea que simplemente eran los procesos mentales, algorítmicos, representacionales o la implementación de la neurobiología, ¿no? Y bueno, dentro de esta ciencia cognitiva tradicional se sostenía mediante analogías con la computación, que si éramos solamente un software, que si era un hardware, que si la mente y cuerpo, pero nunca se unían ambas. Entonces, la propuesta de estos autores es, dentro de toda la parte que significa la ciencia cognitiva, unir la psicología y la neurociencia. Y bueno, creo que al final yo me quedo pensando que también une filosofía, también une filosofía del lenguaje, filosofía de la mente y demás, ¿no? No solamente implica la psicología y la neurociencia, sino un campo mucho más transdisciplinar. Bueno, esto es simplemente esquemático. Eh, Aquí ponen las propuestas y los argumentos que ellos van a tomar. A mí me sirve mucho para tener claridad en cuanto a lo que estamos hablando. Entonces, pues bueno, en la sección 2 hace una reconstrucción del modelo tradicional, de lo que les acabo de hablar, que si eliminamos a veces todo, o reducimos, o fisicalistas, o demás cosas que ahorita vamos a ver. Entonces, proponen esta parte, ¿no? O si somos funcionales o somos mecanicistas. Después hacen una crítica al modelo y se van a una analogía mente-computadora y estudian toda esta parte de la historia, ¿no? De cómo se había visto y cómo se van representando todas estas partes de teoría sobre hardware, software, si somos una computadora y no, y demás. Entonces, por una parte se estudia la mente sin considerar la base neural, pero por otro lado son demasiado, demasiado simplistas. Y bueno, después hacen una propuesta que estas separaciones de las que se habla normalmente, pues no refleja la actualidad y no es como realmente se está elaborando la neurociencia, ¿no? Bueno, aquí también entran mucho en que no es ni reducir todo ni eliminar todo, em, porque justo uno borra la psicología y el segundo, pues como que ignora niveles explicativos intermedios y lo que queremos justo es unir ambos. Después de eso, hacen un análisis para hacer su propuesta y hace una serie de análisis de niveles que ya pronto vamos a ver. Y cada nivel es estructural y funcional y cada uno va unido, ¿no? Es como un estilo de holismo neurocientífico, por decirlo de cierta manera.
Y bueno, después dan unos ciertos casos y dan unos ejemplos, particularmente tres, que dicen como, miren, si estamos haciendo esto y lo estamos implementando dentro de nuestra práctica de todo tipo, de ciencias cognitivas, de neurociencia, incluso para que personas que estudian eso desde de la filosofía, pues se den cuenta que sí, que eso es lo que se está trabajando, ¿no? Entonces, y pues ya, dan unos ejemplos que justo es lo que les decía. Entonces, pues ya voy a pasar en sí como a toda la parte de la introducción y demás. Entonces, por un lado, proponen el marco de mecanismos neurocognitivos de multinivel. Esto es como tal la tesis de los autores e incorpora representación y computación. No ni una ni la otra, sino ambas. Pero a través del texto van desglosando cómo ha sucedido, cómo se ha visto esto y al final agarran ciertas ideas para decir esto es lo que nosotros proponemos desde un marco de mecanismos neurocognitivos multinivel. Y bueno, justo las explicaciones paradigmáticas en la neurociencia cognitiva encajan en este marco. Y la neurociencia cognitiva constituye una ruptura revolucionaria con la ciencia cognitiva tradicional, ¿no? Entonces, la ciencia cognitiva tradicional se ve de una cierta manera, pero esta parte de la explicación de este marco de mecanismo va a ser este tipo de ruptura que va a decir, no, básicamente, unámonos al respecto. Pero bueno. Eh, Usan muchas más cosas que ahorita vamos a ver, pero ahorita me es interesante platicarles un poco sobre el funcionalismo, que son las prácticas científicas que se cree que actualmente opera bajo los modelos que se cree que actualmente operan separadamente en esta parte de la filosofía de la ciencia o las ciencias cognitivas, pero realmente ellos lo van a unir. Entonces creo que es importante que sepamos. Después también lo voy a tratar, pero bueno, ahorita voy a dar como términos muy rudos y básicos. Entonces, justo, el nuevo enfoque ofrece mejores explicaciones de la cognición de las que han ofrecido normalmente a través de la historia. Está el funcionalismo autónomo, y esto es que, bueno, se propone que los estados mentales, como creer algo, desear algo o tener una intención, pueden ser entendidas como funciones dentro de un sistema cognitivo, pero no necesitamos tener estados cerebrales específicos. No necesitamos saber que la neurona 35 se está levantando, ¿no? Simplemente estudian este tipo de cosas. Y el eliminativismo es todo lo contrario, ¿no? Es esta parte donde nos vamos a los procesos mentales dentro del cerebro. Em, Aquí puse, bueno, esa imagen es como que la neurona, ¿no? Y esta parte de Ramón y Cajal, que es como todo funciona gracias a eso. Entonces a eso se van los eliminativistas, perdón, mi dislexia, eliminativistas. Y bueno, justo el eliminativista te va a decir que creer, desear es falso, ¿no? Y que eso no representa fenómenos reales del mundo. Entonces, el reduccionismo clásico te va a dar toda esta parte de qué es una creencia, qué es un deseo, y toda esta parte de la conciencia, por decirlo de cierta manera. Y el eliminativismo te va a decir que no, que todos son redes neuronales, ¿no? Entonces, bueno, su argumento va a ser que tiene que haber bueno, más bien existe este cambio en la ciencia donde ambas se unen y incluso se necesita de ambas, ¿no? Y que se piensa que en la psicología, más bien que el eliminativismo, pues no estudia la creencia o la intención, pero realmente en algún momento sí lo hacen. Em, y bueno, voy a pasar ahora sí como tal, a esta parte. Bueno, existen modelos de la neurociencia cognitiva. A partir de ahora voy a explicar cada uno de ellos conforme los autores lo van planteando. Es bastante interesante cómo lo hacen, justo para ir diciendo esto nos funciona, esto no nos funciona, esto no debería estar dividido, esto debería estar junto y demás. Entonces ahora va a ser un poco más como de historia de la neurociencia, ciencias cognitivas, está muy interesante. Em, pero bueno, por un lado, hay una división de trabajos. La psicología estudia funciones y la neurociencia mecanismos. Y bueno, esto se comportaba o se pensaba que la mente era algo independiente al cuerpo, ¿no? Y justamente se pensaba que la mente o el cerebro funcionaba como una computadora.
Entonces, la ciencia cognitiva tradicional se fundó en una división entre explicaciones funcionales y mecanicistas, ¿no? Esto ya se los explico un poco, pero bueno, las ciencias cognitivas de los años más o menos como 60 empiezan autores como Fodor, Simon y todas estas personas a comparar la mente con una computadora digital. Entonces, el software representa las funciones mentales o procesos cognitivos, como percibir, razonar, planear, recordar, y el hardware, digamos que es como el dispositivo, en términos de informática, es la estructura física, ¿no? Es como esta parte dualista cartesiana. Y bueno, nada más voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar un poco a Fodor. Sí mencionan a Fodor estas personas, pero también es muy interesante verlo específicamente desde Fodor, porque Fodor habla del lenguaje del pensamiento. Es un sistema de representación interno que es similar a un lenguaje natural, pero no necesariamente es computacional como Turing lo pensaba, sino que hay algo más allá para Fodor. Entonces, sí, existe esta analogía software-hardware de la mente, pero establece que este sistema computacional tiene algo más allá y argumenta que la mente tiene un sistema más complejo, más productivo y algo más que el lenguaje natural. Entonces, la crítica que Fodor le hace a estas personas que pensaban el hardware, software y dualismo, eh, dice que estas personas no explican completamente cómo la mente maneja la resolución de problemas, la toma de decisiones, el pensamiento abstracto, y justo, ¿no? Ahí empieza también este debate de filosofía de la mente, de, bueno, y entonces, ¿qué significa soñar? ¿Qué significa alucinar y demás? Porque eso no está como tal en el software de los cerebros, y que no es como tal algo muy neutral. Entonces, Fodor no rechaza completamente esta teoría, sino que sostiene que es solo una parte de la verdad y reconoce que la mente puede ser entendida como un sistema computacional, pero argumenta que la cognición central no puede ser explicada solo por medios de la computación, ¿no? Y solo por medios de redes neuronales que funcionan como si estuviéramos programados a algo. Entonces, ¿qué es lo importante con todo esto que les empiezo a explicar? Pues bueno, es... Ay, un segundo. Ahí está. El cerebro no es un hardware universal en donde todos estamos programados de la misma manera y no somos como tal una computadora que nos dicen que hay que hacer algo y lo hacemos, ¿no? Em, las funciones no es el sustrato físico y, y no podemos estudiar cómo funciona la mente sin saber cómo funciona el cerebro, ¿no? Hay que empezar a unir estas dos. Y las funciones cognitivas dependen de mecanismos físicos y viceversa, que no se pueden separar. Pero bueno, ¿por qué estos autores toman este tipo de debates? Bueno, porque lo hacen con intención de criticar esta visión para argumentar que en el caso de los sistemas cognitivos reales, sí importa de qué estamos hechos, sí importa el hardware, sí importa el dispositivo del que estamos hechos. Las funciones cognitivas dependen de mecanismos físicos específicos del cerebro y no podemos entender completamente la mente sin entender cómo trabaja el sistema neural que la realiza. Entonces, ya más como un estilo de historia, también ilustran a manera muy, bueno, a mi parecer de manera muy interesante, cómo va a través desde los griegos hasta sistemas computacionales, esta creencia de la mente, del funcionamiento de la mente. La verdad es que lo voy a poner porque creo que es interesante ir comprendiendo este hilo de creencias, ¿no? O de teorías. Entonces, en Grecia estaban los sistemas, perdón, en Grecia estaba la neuma, y es este aliento, respiración y es una fuerza vital. Entonces creía que en la mente el neuma se consideraba relacionado con la conciencia, las funciones cognitivas y la capacidad para pensar y sentir. Esta es una perspectiva antigua, pero después llega Freud y dice que no, que realmente es una cosa que se llama líbido y esto funciona como una presión hidráulica, ¿no? Después está el conductismo, que el cerebro es como una central telefónica. Este enfoque se basa en el estudio de la relación entre estímulos y respuestas y profundizar en la complejidad de los procesos mentales internos. Y esta visión, similar al conductismo, considera el cerebro como un simple conmutador que conecta estímulos en entornos con respuestas conductuales, pero lo mismo que pasa internamente, ¿no? Y que pasa con toda esta parte de creencias, sueños, deseos y demás. Y bueno, está ya como último el cognitivismo, que la mente es vista como una computadora digital, que es lo que he estado explicando anteriormente, que simplemente somos hardware, software, podemos estar separados, podemos estar
juntos, pero simplemente somos una red neuronal, ¿no? Sí, Claudia. Soy- Tienes tu audio apagado. Perdón, no sé si te escuché bien, si decías que el conductismo de alguna manera postulaba ciertos estados internos para explicar la relación entre entradas y salidas, ¿no? Este, Perdón, solo quería que me aclararas eso sobre el conductismo, ¿no? Gracias. Sí, sí, sí. Justo creo que ya empiezan a considerar el cerebro como o como un aparato que conecta estímulos del entorno con una respuesta que tú recibes. No sé si con eso queda más claro. Que Sí, ya. ya no es tan internista. Ok, sí, no, sí, pero entonces, o sea, un poco la idea de la diferencia del conductismo de otras posiciones, solo quería decir lo que es que esos procesos internos al cerebro, ¿no? Que están en nuestra cabeza, por así decirlo, Exacto. no son mentales, no son cognitivos, ¿no? Esa es la parte como central de la idea Uf, ¿cómo se llama? Del conductismo. Lo que hay adentro son solo procesos neuronales. No hay nada mental o nada cognitivo en la cabeza, ¿no? Solo quería aclararlo, ¿no? Ah, gracias, Lorena. No, a ti, gracias. Gracias, Fer. no, genial, genial, muchas gracias. Y bueno, sigamos con este hilo. Este. Bueno, esta imagen es gracias a Alex, pero ahorita se los explico. Los autores agrupan a varios filósofos como ejemplos de quienes sostienen que la psicología es autónoma, ¿no? Ahorita acabamos de ver toda esta parte como, justo como decía Claudia, ¿no? Como un poco mecanicista y que no hay tanto como una psicología y no tocan esa parte. Ahora vamos como a esta parte diferente, que es la parte de la psicología y que es autónoma. Justo como que hay un debate entre que la psicología, bueno, más bien que la psicología no debería ser explicada en términos de neurociencia. Esto no es actual, esto es como lo que sucedía en ese momento, o lo que ha sucedido más bien. Bueno, entonces estos autores explican la visión tradicional en la ciencia y critican la idea de que las funciones cognitivas pueden estudiarse sin considerar el cerebro, ¿no? Así como se pensaba que el cerebro pues, simplemente funcionaba de maneras como una computadora, ahora está del otro lado. Entonces, bueno, está esta frase famosa de Putnam, donde dice que bueno, le da pauta al funcionalismo y dice que lo importante no es de qué está hecho el sistema, no importa la estructura física, perdón, sino cómo funciona y su organización funcional. Es decir, si un sistema realiza los mismos procesos mentales, no importa si estás hecho de neuronas o de queso suizo o de queso Oaxaca, ¿no? Sino simplemente que tengas procesos mentales. Entonces, estos autores del paper argumentan que sí importa de qué estamos hechos, ¿no? Y que las funciones cognitivas dependen de mecanismos neurales específicos. Y aquí empiezan a proponer reemplazar el funcionalismo autónomo por un modelo mecanicista e integrado con el funcionalismo, donde la estructura y la función van de la mano e incluso se complementan. Bueno, por un lado está Putnam, por otro lado está Fodor, que Fodor es más o menos como de los 2000, creo que del 97, 98, no sé. Y bueno, Fodor sostiene que la psicología opera con leyes autónomas, lo mismo, ¿no? Son personas que piensan todo esto. Y luego está Burg, que afirma que las nociones representacionales no son accesibles desde la neurociencia. Entonces, volvemos a lo mismo. Dentro de esta diapositiva podemos ver a puras personas que van más hacia la psicología. ¿Cuál es la unión entre Fodor y Burg? Bueno, que no aceptan que las explicaciones cognitivas deban pasar por modelos mecanicistas, como lo que se usaba en la biología o la neurociencia, y defienden que hay una explicación propiamente psicológica, ¿no? Como las representaciones y estados mentales, y que no solamente tenemos que reducirlo a lo físico. Por un lado, la autonomía funcional de Fodor es que sus leyes y conceptos no se reducen a la neurociencia y se enfocan en la estructura de la teoría.
de la psicología, bueno, la estructura de la teoría y la psicología. Y Burg, bueno, piensa que los estados mentales no pueden ser reemplazados por conceptos neurobiológicos sin que se pierda algo fundamental en la explicación de las nociones. Y se enfoca en reducir todo a lo conceptual. Una cosa no puede explicarse em, completamente en términos de esta parte de la neurobiología, perdón. Entonces, por un lado, Fodor argumenta que la psicología es una ciencia autónoma y por otro lado, Burg argumenta que sus conceptos fundamentales, como una representación, son necesarios y no pueden ser eliminados. Entonces, para estos autores del paper, esta corriente representa una resistencia teórica que debe ser superada y así consolidar el paradigma explicativo de la neurociencia cognitiva, ¿no? Entonces, si somos de este lado, que si somos del otro, ellos proponen esta unión que ya pronto vamos a ver. Em, y bueno, em, ¿cuáles son las respuestas clásicas a estos modelos reduccionistas y eliminativistas de los autores? Entonces voy a retomar otra vez el eliminativismo, que bueno, el eliminativismo elimina la psicología y por otra parte el reduccionismo ignora niveles intermedios. Esta parte de eliminar propone quitar conceptos psicológicos, pero el problema es pues que desechas toda la noción cognitiva. Y la postura que propone eliminar, pues quitas creencias, deseos y representaciones porque lo consideran algo innecesario. Sí, por una parte, esta visión resuelve el problema, pero el precio de desechar la noción de la cognición. Y digo, bueno, resuelve porque en términos como de los autores, pero a manera personal no lo resuelve, ¿no? Y la parte reduccionista, pues reducir la psicología a lo molecular, a las neuronas, a la sinapsis, pues bueno, esto trae como problema que los elementos moleculares se explican poco por sí solos. Entonces, sí, se requiere moléculas, neuronas, sistemas demasiado complejos de cómo son las redes neuronales, pero pues tampoco nos funciona para esta parte de no abandonar una o la otra. Entonces, una explicación debe atravesar múltiples niveles intermedios y no solamente tomar estas posturas. Y sí, aunque eliminar o reducir ayuda a esta parte de la autonomía entre psicología y neurociencias, para estos autores del paper no da una solución satisfactoria. Por lo mismo, porque eliminar y borrar la psicología, pues dejamos de explicar la idea de mente y el reduccionismo ignora niveles explicativos. Entonces, vuelvo a lo mismo, para no perder el hilo, los autores dicen hay que integrar estos modelos y, y hacer un mecanismo multinivel que conserva representaciones y computaciones, pero las ubica dentro del sistema físico a través de una jerarquía. Y bueno, ahorita en la sección 4 vamos a ver esto, pero justo da una nueva visión y esto a través de todas estas explicaciones, ¿no? Y bueno, esta es una frase que me gustó, que resume todo lo que les acabo de explicar, que justo, ¿no? Como que ni eliminar ni reducir nos da una propuesta satisfactoria a este marco de lo que realmente se está haciendo y de lo que los autores del paper están proponiendo. Entonces, por otro lado, estos autores, estas dos ramas, donde Gallistel critica la neurociencia desde la psicología computacional. Y Kramer y Petschel son críticos del reduccionismo que promueven explicaciones muy mecanicistas, pero también a multinivel. Entonces, Callister y King sostienen que la neurociencia actual es conceptualmente defectuosa y debería reformularse a partir de una psicología computacional rigurosa. Entonces parecería que regresamos como un poco al principio. Los autores del paper reconocen que esta crítica podría parecer compatible con su propuesta, pero el único problema es que subestiman la solidez empírica de la neurociencia actual y no dejan que esta también module las explicaciones cognitivas, ¿no? Entonces parecería que hay que abandonar otra vez la parte cognitiva, la parte mental, y por eso no le es tan satisfactoria.
Y por otro lado, Kramer y Bechtel son críticos del reduccionismo y proponen explicaciones mecanicistas al multinivel. Estos autores sostienen que para que una explicación sea realmente científica y no solo como correlación de datos, hay que explicar los mecanismos intermedios entre los niveles moleculares y el comportamiento cognitivo, ¿no? Bueno, aquí ya empieza a haber un cierto vínculo en ambas partes. Em, y bueno, pero lo mismo, no basta con reducir y hay que empezar a construir esta explicación multinivel. Y los autores del paper dicen, ok, vamos a adoptar esta perspectiva como base para el modelo del mecanismo neurocognitivo desde la jerarquía. Aquí también, bueno, empiezan a explicar cómo los eventos moleculares afectan a las neuronas, cómo las neuronas interactúan en circuitos y cómo los circuitos producen funciones cognitivas, ¿no? Parecería que van poco a poco alimentándose uno del otro. Entonces, voy a pasar a la propuesta central que les he vendido durante todo este tiempo. Eh, em, y pues eso, en esta parte central del texto, los autores presentan su marco explicativo positivo, proponen que la cognición debe entenderse como el resultado de mecanismos neurocognitivos jerárquicos, en los que cada nivel explica, donde cada nivel explica el superior, y esta propuesta busca reemplazar la separación entre niveles funcionales y estructurales. Entonces, creo que queda un poco más claro con esta parte histórica para entender más o menos cuál ha sido el debate y por qué es tan importante este tipo de propuestas que realmente se están haciendo ahorita, ¿no? Entonces, por un lado, la neurociencia cognitiva explica la cognición mediante mecanismos compuestos, jerárquicos que combinan estructuras y funciones en múltiples niveles. Aquí se inspiran de Kramer, donde los mecanismos tienen estructura jerárquica. Y bueno, los mecanismos computan sobre representaciones, ¿no? No solamente una o la otra. Em, y bueno, esta parte de la computación no es opuesta al mecanicismo. Los sistemas que computan tienen propiedades físicas específicas para todo este tipo de autores. Y ahí está, perdón, no le había pasado. Y los mecanismos neurocognitivos son sistemas compuestos de partes que cooperan para producir una función. Entonces, por ejemplo, una red neuronal se compone de neuronas, que a su vez se componen de canales iónicos y demás, pero el comportamiento observable es explicado por sistemas de redes, pues el mismo comportamiento, y entonces empieza a hacer esta parte de multinivel. Una parte esencial del modelo es que los mecanismos hacen ambas cosas, representan y computan. Y representar no es solo correlacionar con el entorno, sino que la señal es usada funcionalmente por el sistema, dígase la persona, el humano. Y computar significa procesar esas representaciones de reglas internas, a diferencia de otras posturas que separan estas dos partes. Y para estos autores son procesos físicos en sistemas neuronales, ¿no? Em, y bueno, aquí ponen, un segundo, ahí está. Ya desde la propuesta, ya estando dentro de la propuesta, entonces todos los niveles son estructurales y funcionales a la vez. No hay nivel más cognitivo ni más físico, y cada función necesita una estructura, y cada estructura permite ciertas funciones. Entonces, sí, tenemos las neuronas que disparan ciertas cosas, pero esto llega a cierta relación con el ambiente, ¿no? Entonces, mm, mm, esta es una frase y bueno, esta es justo una imagen que yo encontré donde se explica toda esta parte de psicología, lingüística, neurociencias, filosofía, ciencias de la computación y data science para hablar de como tal de su propuesta, ¿no? Y bueno, ¿qué son los niveles neurocognitivos? Porque en algún momento lo vamos a unir y hablan justo de niveles neurocognitivos, pero también de este mecanismo y este marco que he estado hablando. Entonces, los niveles neurocognitivos para estos autores son distintos estratos jerárquicos dentro del sistema cognitivo y cada uno tiene una estructura física y una función específica que se integran entre sí para explicar cómo emerge la cognición. Entonces, neuro se basa en la estructura biológica del sistema nervioso y cognitivo es la estructura que procesa la información, representa, produce funciones mentales como la percepción, lenguaje y razonamiento.
Para empezar a dar como toda esta parte de la jerarquía, tenemos que tomar en cuenta tres cosas. Cada nivel está físicamente implementado, no es solo funcional y abstracto. Cada nivel transforma representaciones, no solo transmite señales. Y, uy, una disculpa, no sé qué sucedió. Ahí está. Y cada nivel depende causalmente del inferior y contribuye explícitamente al superior. Entonces, dentro de esta parte de niveles neurocognitivos, la tesis central es que no existe una separación real entre lo funcional y lo estructural en todo nivel del sistema, sino que hay un sistema, una estructura y una función que están entrelazadas. Dentro del contenido hay un nivel que tiene componentes que realizan funciones y están estructuradas físicamente. Y entonces los autores pues justo proponen estructuras que se correlacionan. Ponen un ejemplo de un carburador que su función depende del tipo de motor y que no todo material sirve. Entonces, si tomamos una neurona, el periodo refractario limita la frecuencia del disparo y por lo tanto el tipo de código neuronal posible y por lo tanto eso afecta en lo cognitivo. Em, y ahora sí, voy a unir ambos, los niveles neurocognitivos con el mecanismo neurocognitivo multinivel, que es la propuesta de estos autores. Eh, bueno, está como característicos del mecanismo neurocognitivo, está la parte de manipular representaciones mediante computaciones en un soporte físico real, por ejemplo, el cerebro, a través de múltiples este, estructuras conductuales. Entonces, en primera instancia está la jerarquía multinivel, que es donde el sistema cognitivo no se explica desde un solo nivel, sino desde varios. Entonces está, por ejemplo, el subneuronal, que son canales iónicos y demás. Está lo neuronal, que son disparos de potencial de acción. Está el circuital, que son redes locales y patrones de activación. Está el sistemático, que son interacciones entre regiones cerebrales. Y está el conductual, que justo es toma de decisiones, lenguaje, memoria y demás. Y justo cada nivel explica el superior y depende del inferior. En segunda instancia está la representación, donde una representación es una señal que transporta información que el sistema usa funcionalmente para algo. Entonces, puse aquí un ejemplo. Una neurona responde consistentemente a una cara. Puede considerarse que representa esa cara, una cara de otra persona, si su actividad es usar si es usada por el sistema para guiar una conducta. Entonces aquí ya se empieza a ver un poco cómo está esta unión de la que hablan los autores. Luego está la parte de computación, donde la computación es la transformación mecánica de las representaciones. No es un proceso abstracto, sino ocurre físicamente en redes neuronales que aplican reglas según su configuración. Y bueno, está esta parte de estructura más la función de todos los niveles. Estos autores ponen muy explícito que rechazan em, donde lo funcional está arriba y lo estructural está abajo, el cerebro. Más bien ellos proponen que todo está en todos niveles. Una estructura física donde hay neuronas, redes, áreas cerebrales, cerebro en sí, y que realizan una función, detectar, integrar, decidir, reconocer caras y demás. Entonces, como ejemplo, una neurona tiene una frecuencia máxima de disparo, esa limitación estructural restringe el tipo de función y entonces afecta también dentro del comportamiento. Entonces, en resumen, ¿qué estoy diciendo? Pues bueno, hay que integrar la psicología y la neurociencia sin reducir ni eliminar conceptos claves como representación y computación. Ofrece un modelo realista y explicativo de cómo surge la cognición del cerebro y refleja cómo ya trabajan los científicos en la práctica a través de modelos computacionales realistas y neuroimagen. Neuroimagen es esta imagen que puse aquí, que ahorita voy a tratar un poco más sobre eso, pero bueno, hay diferentes estilos de neuroimagen y demás que también eso ayuda bastante a la tesis de los autores. Bueno, estos son unos ejemplos eh, y, y ayuda a comprobar cómo ya está presente en los métodos científicos actuales. Normalmente no están sin tener algo teóricamente reconocido, ¿no? Entonces, en la primera parte están los diseños de experimentos. Son tres. El primero es el diseño de experimentos conductuales con tareas cognitivas. Desde los ochentas, los psicólogos y neurocientíficos empezaron a colaborar
y entonces los psicólogos aportaron protocolos conductuales refinados y los neurocientíficos los aplicaron para vincular estructuras y funcionales. Entonces, bueno, yo puse este ejemplo, pero bueno, primero voy a explicar como lo duro, los datos duros que explican los autores. El diseño de experimentos conductuales con tareas cognitivas es cuando se usan tareas muy controladas para provocar procesos cognitivos específicos, como la memoria, la percepción y la decisión, e incluso como el ejemplo que ahorita les voy a explicar de esta imagen, también cómo funciona ciertas personas o ciertos niños. Y bueno, estas tareas se alinean con modelos computacionales que predicen resultados y comportamientos esperados, y esto implica que la psicología aporta al diseño funcional y la neurociencia empieza a medir la actividad estructural correspondiente. Entonces, bueno, este ejemplo es muy conocido bueno, yo lo conozco más bien por una autora que se llama Uta Fried, que está dedicada a explicar el autismo. Y si bien hay cosas en las que ya no ya no están de acuerdo ni nada, este ejemplo en particular, en algún momento cuando leí a Fried, me costó mucho trabajo entenderlo, pero tal vez porque dentro de mi espectro autista yo haría lo mismo, pero bueno, ella pone como ejemplo que ponen a varios infantes y dicen, le ponen literalmente, no esta imagen, pero hacen esa representación de la imagen. Entonces aparece Sally, tiene una canasta, aparece Annie y tiene una caja, y entonces Sally llega y en la canasta guarda su canica. Sally se va, y entonces agarra a Annie por traviesa y le pone bueno, agarra la canica de la canasta, la pone en la caja, y entonces lo que le preguntan estos niños es dónde va a buscar Sally la canica. Dentro del espectro autista y desde las teorías de ese momento, por ejemplo, Uta Fried dice que los niños autistas va a decir que en la caja, porque son incapaces de imaginar que Sally podría estar operando bajo una falsa creencia. No pensarían que por haberse ido, Sally va a pensar que va a seguir la canica ahí, sino que lo ven como demasiado literal, por decirlo de cierta manera. Claramente esta teoría ya está bastante atrás con todo lo que se habla del espectro autista y de la parte psiquiátrica. Pero bueno, es algo parecido a lo que se quería intentar en ese momento. Se supone que los infantes neurotípicos dirían que no, que va a buscar en la canasta. Es un ejemplo muy debrayante que da para mucho, pero bueno, quería ponerles también esta duda dentro de su sistema. Em, y bueno, ¿esto qué implica? Pues bueno, que la psicología empieza a aportar cómo es el comportamiento y la neurociencia empieza a ver. Incluso Uta Fried lo dice muy claramente, que empiezan a pensar cómo funciona el cerebro de alguien que podría tener o que podría estar dentro del espectro autista, ¿no? Bueno, esto es muy nuevo para mí, pero bueno, también lo ponen que es el uso de herramientas de neuroimagen. Eh, Hay dos que ponen en el texto, que es el PET y es el fMRI. El PET mide el flujo sanguíneo cerebral usando trazadores radiactivos y permite ver qué zonas del cerebro se activan durante la tarea. Y tiene buena resolución espacial, pero no se ve muy bien cuándo sucede. Después de eso llega el fMRI, que es el que creo que actualmente se está usando más y es que mide la respuesta hemodinámica. Es justo este típico eh, ejemplo más bien como estas imágenes de las que vemos en varias cosas donde se empiezan a iluminar partes del cerebro. Entonces aquí muestran que la cognición ya se estudia integrando tareas psicológicas con medios neurobiológicos o desde la neurociencia. Entonces vamos a diseñar una tarea cognitiva específica como rotar la cabeza y entonces mientras se empieza a registrar la actividad cerebral con el fMRI, que es el más actual, se interpreta la activación cerebral como evidencia de un mecanismo cognitivo computacional y representacional. Entonces se relaciona la conducta, la representación, la computación y los mismos físicos. No solamente son lucecitas que están ahí iluminándose, o alguien está moviendo la cabeza sin ninguna representación, ¿no? Em, entonces, ¿para qué sirven estas herramientas? Para observar cuándo, dónde y cómo se activa el cerebro en respuesta a tareas cognitivas.
Y lo que se mide no solo la activación, lo que les decía, sino el procesamiento de información estructural. Y aquí se empieza a vincular esta parte. Em, y bueno, pues creo que queda un poco claro por qué entra dentro de este marco de los autores, ¿no? Y bueno, luego está el modelo computacional realista. La verdad no encontré otro tipo de imagen, pero bueno, creo que figura bastante bien. Aquí se crean simulaciones computacionales que replican cómo debería comportarse una red neuronal si realmente estuviera realizando ciertos procesos cognitivos. No se trata de modelos abstractos, sino implementan parámetros biológicos reales, como frecuencia, sinapsis, conectividad y demás. Entonces, esto ejemplifica cómo la computación y la representación se integra con estructuras. Los modelos no son abstractos, tipo software, como lo hemos ido viendo, como existe todavía este debate y como ha existido este debate que si somos mente-cuerpo desde mucho tiempo atrás, sino que hay que incorporar arquitectura sináptica, restricciones físicas y reglas de disparo. Disparo me refiero como a estos disparos neuronales. Eh, eh, Se implementa computación y representación dentro de mecanismos. Eh, mm, mm, y pues bueno, ya para cerrar un poco. La neurociencia cognitiva ha desplazado las viejas visiones funcionalistas de la mente como el software abstracto y en su lugar ahora estudia la mente como un conjunto de mecanismos neurocognitivos eh, que operan sobre representaciones. Están implementados físicamente, perdón, en el cerebro y esto marca o explica mejor la práctica científica y tiene mayor poder explicativo que el funcionalismo clásico, el eliminativismo o el reduccionismo. Entonces, la neurociencia cognitiva representa un cambio de paradigma que realiza la separación entre funciones y estructuras con un marco integrado de mecanismos multinivel, computacionales y representacionales, y también donde los autores dicen que la filosofía de la ciencia cognitiva debe reconocer y adoptar este cambio. Entonces, la integración entre psicología, neurociencias y todo esto que acabamos de ver ya está funcionando, ya está dentro de las prácticas neurocientíficas por los ejemplos que les acabo de mostrar. Y el campo ya opera con explicaciones mecánicas y representacionales. Y aquí se empieza más bien, ya está superado o se empieza a superar el dualismo tradicional, donde antes se creía que eres funcional o la neurociencia fisicalista. Y ahora hay un solo marco en el que la estructura y función van juntas a través de mecanismos jerárquicos y la cognición no se explica sin representación y computación. Las teorías que intentan borrar estos conceptos o reducirlos no van a ser suficientes y se ha comprobado que no son suficientes. Y bueno, al final los autores concluyen que no se niega la importancia de la psicología, sino que se le da una base biológicamente fundamentada y mecanicista. Y ay, creo que ya, listo. Muchas gracias, Fer, por tu presentación. Eh, Estuvo muy precisa, me gustó mucho y ahora sí ya pasamos a las preguntas. Quien quiera hacer alguna pregunta, levante la mano y les voy dando la palabra. Adelante, Aram. Hola Fer, muchas gracias por tu presentación. Gracias por resumir este texto tan, no sé, a mí se me hizo muy, muy interesante, muy padre. Tengo una pregunta concreta respecto al texto y que también mencionaste tú, y es que los autores, Piccinini y Bon, nos dicen que los mecanismos están restringidos a ciertas funciones y a su vez las funciones están restringidas a ciertos mecanismos específicos. Mi pregunta va encaminada a si estos autores, si es que no sé si leí muy rápido, no sé si no lo hacen explícito, se siguen comprometiendo con esto a la tesis de la realización múltiple. Esto es que diversos mecanismos pueden llevar a cabo una misma función, ¿no? Entonces, si se restringen a ciertas funciones a mecanismos específicos, pues mi pregunta es esta. Entonces, diversos mecanismos pueden realizar una sola función. ¿Puedo decir algo de eso, Liz? Claro, pero sí, bueno, si Fer quiere responder primero, está Ah, súper, sí. pero sí, como sea. Sí, 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 ¿no, Alejandro?
No, no, adelante, adelante, Alex. Sí, a ver, eh, sabemos por otros textos que hemos discutido acá que Piccinini no es muy afecto a la idea de realización múltiple. Y en este texto lo que dice es que cuando ya lo que te interesa no es simplemente maneras posibles en las que se puede realizar una tarea o en la que puede eh, organizarse una capacidad, sino cómo de hecho está organizada una capacidad. Dice que hay muchos constreñimientos, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que en alguna parte del texto pone el ejemplo de un carburador y dice, bueno, podría haber un carburador de plástico, sí, pero un automóvil nunca va a poder tener un carburador de plástico, ¿no? Una vez que tú tienes un contexto de operación más específico, eh, son muchas menos maneras las que hay de realizar algo, ¿no? Entonces, aunque en principio una función se puede llevar a cabo por muchos tipos de estructuras, cuando tú estás estudiando neurociencia cognitiva, ya hay algunas estructuras y ya hay algunos contextos de operación que están constriñendo mucho los problemas, ¿no? Entonces no va a ser común encontrar cosas que se realicen múltiplemente, ¿no? Creo que, no sé, ¿querés decir algo, Lorena? Ah, Ujú. mira, porque una cosa es, a ver si no me hago bolas, una cosa es la pregunta sobre si un mismo sistema o, o mecanismo puede llevar a cabo varias funciones. En general, no se descarta, pero sí se piensa que no es muy común, por así decirlo, ¿no? Otra cosa es decir que determinado mecanismo que está compuesto por otras partes o otros submecanismos o subsistemas, ¿no? Estos subsistemas definitivamente podrían participar en otros, en el procesamiento de de otra información que involucra un sistema distinto. Y los ejemplos pues son varios, o sea, en el caso de la memoria de trabajo interviene, para mencionar cualquier cosa, la visión, lo que quieras, ¿no? La memoria de trabajo interviene, su función interviene en muchos diferentes tipos de sistemas, ¿no? Y por lo tanto, pero su función principal es la misma, se piensa que es la misma en todos esos casos, aun cuando sea parte de o componente de otros sistemas más grandes que hacen cosas distintas, que tienen funciones distintas. Creo que esa es la idea, ¿no? Yo tendría otro comentario al respecto. Justo tenía una duda parecida a la de Raúl. Eh, y buscando en el texto, o sea, claro, él rechaza la realización múltiple de los otros, ¿no? Funcionalistas clásicos, es así. Pero aquí, claro, lo que creo que va a decir es que va a ser una realización múltiple súper restringida, ¿no? Como a un determinado rango de estructuras. Y también yo creo, como él habla de estos distintos mecanismos multinivel, ¿no? Y habla de, ¿no? Desde la parte más como sistémica, ¿no? De distintas estructuras a nivel tal vez neuroanatómico y luego redes neurales y luego va como en distintos niveles. Tal vez, digo, estoy pensando en que tal vez aceptaría la realización múltiple tal vez a niveles subneurales, ¿no? Que no implicara como cambiar de estructuras, pero sí tal vez en otros procesos, no sé, por ejemplo, no sé, a nivel molecular o eso, ¿no? Tal vez, no sé si cambiar de estructuras, al menos a nivel como de sistemas, ¿no? Como En, los ejemplos de Isagua y Gillette que discutíamos, ¿no? ajá, sí.
sino tal vez a otros niveles, ¿no? Tal vez no cambiar como como el nivel más alto de estas estructuras mecanicistas, ¿no? De estas estructuras, pero sí en otros subniveles. O sea, pero sí, sí veo que restringe muchísimo su noción de realización múltiple, aunque no la descarta, pero siempre como dentro de ciertos rasgos de estructuras y de mecanismos, ¿no? Como, justo como el ejemplo del carburador que dice Alex. Sí, estoy de acuerdo, bueno, creo que lo que dice sobre es la relación entre función y estructura, ¿no? La función, una función determinada puede ser llevada a cabo por un número no muy grande de estructuras distintas y a su vez un tipo de estructura a su vez podría llevar a cabo diferentes funciones, mucho dependiendo de cómo está compuesta, de sus partes, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, la función la función constriñe el tipo de estructuras que pueden llevar a cabo esa función y al revés, el tipo de estructuras que tenemos constriñen qué tipo de funciones pueden llevar a cabo. Y creo que tiene razón, ¿no? O sea, en ese caso sí tiene razón de que no cualquier cosa puede llevar a cabo cualquier función o viceversa, ¿no? Cualquier función puede ser llevada a cabo por cualquier estructura, por así decirlo, ¿no? Entonces, si hay como un constreñimiento entre estructura y función que es, que es mutuo, por así decirlo, ¿no? Sí. Creo que Alejandro quiere decir algo. Adelante. Y solo quería complementar lo que dijo Lorena. Y dadas estas relaciones de constreñimiento mutuo, eso es lo que, como que eso genera un círculo virtuoso para investigar, ¿no? O sea, tú empiezas con cierta idea sobre cuáles son las funciones ahí, eso te ayuda a identificar ciertas estructuras y a la vez, ya que tienes esas estructuras, puedes refinar o puedes teorizar mejor sobre cuáles son las funciones y entonces es como un ir y venir, donde se están refinando las dos cosas continuamente. Ujú. Un poco a diferencia, o sea, y esto contrasta pues con lo que pensaba, bueno, lo que como la gente interpreta Mar, ¿no? Porque aquí ellos tratan de mostrar que realmente Mar no pensaba tan así, pero pues, la idea de Mar es que el nivel de implementación es algo que no tiene que no necesitas llegar a eso, sino que tú puedes, identificas un nivel computacional, después eso te lleva a postular ciertos algoritmos. Y puedes experimentalmente ver si esos son los algoritmos que se están haciendo, pero no, la implementación no te va a ayudar a refinar el nivel algorítmico en la visión recibida de Mar, ¿no? Y aquí sí, aquí hay un continuo refinamiento entre estructura y función, como decía Lorena, ¿no? Ujú. Solo quería añadir un poco de historia respecto a esto de estructura y función, porque básicamente estamos hablando esta distinción tan tajante que hay ya no tanto, obviamente, y qué bueno, entre estructura y función, hablar de la estructura y la función como dos cosas separadas y autónomas hasta cierto punto. Esto viene de la biología evolutiva y viene mucho de la síntesis moderna de Ernst Mayr, bien de la biología evolutiva. ¿Ok? Él piensa que se puede hacer una historia evolutiva de cómo van cambiando ciertas estructuras, simplemente haciendo referencia a la función de esas estructuras, ¿no? Y cómo, por ejemplo, ¿para qué son las manos? Pues las manos tienen la función de agarrar cosas, modificar cosas, etcétera. Tienen una variedad de funciones, de cosas que se pueden hacer con las manos, por ejemplo, las manos de los primates, ¿no? Y
Y entonces, pero exactamente cómo están, digamos, la anatomía y fisiología de las manos o de las extremidades anteriores no tiene importancia allí, porque lo importante es cuál es la función adaptativa que llevó a tener este tipo de manos con 5 dedos, con 5 dígitos, ¿no? Y entonces ellos pensaban que hay una distinción muy clara entonces entre qué es lo que hace qué es lo que hace esa morfología, digámoslo así, esa parte morfológica y cómo lo hace, eso es otra cosa, eso es anatomía, es fisiología, si quiero lo que quieras y mandes, pero no tiene que ver con la evolución, con la explicación evolutiva, ¿no? A mí me parece que esto se ha ido abandonando definitivamente en la biología, tanto en la biología evolutiva, y bueno, yo creo que este autor, pues también, el autor o sea, este autor, creo que tiene razón en seguir esta tendencia, ¿no? De distinguir claramente función y estructura y pensar que son autónomas desde un punto de vista explicativo, ¿no? Eso era como nada más mi, bueno, lo que quería decir. Muchas gracias, Sí, sí. Claudia. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda o pregunta o comentario? Adelante, Alejandro. Perdón, otra vez yo. Em, pues encuentro mucha similaridad. ¿Sí, sí me escuchó? ¿No se trabó? Encuentro muchas similaridades entre la visión que presenta Piccinini y la visión que tienes, Lorena, en el sentido de que hay un nivel de hasta abajo que ya no es cognitivo, y luego hay una especie de jerarquía de niveles, no necesariamente bien definidos, pero donde las explicaciones pueden ser cognitivas en mayor o menor grado, y para entender lo que está pasando a cada nivel, tienes que entender lo que está pasando en los otros niveles, y en el nivel de hasta arriba está el organismo y su conducta y el ambiente. Sí. Entonces, lo que me interesaría saber es qué diferencias tienes con este enfoque, ¿no? O cómo te distingues de esto. Mira, yo estoy de acuerdo en que sí es muy probable, yo me quedo en el nivel cognitivo, por si quieres llamarlo, entre comillas, ¿no? Es decir, donde solamente se habla de procesamiento de la información, pero yo no creo que haya un desfase entre, entre la cognición entendida, procesamiento de la información y lo que sucede más abajo, entre comillas, es decir, a nivel neurocientífico. Yo creo que es muy probable que lo que de alguna manera implementa, sostiene, lo que quieras llamar, la cognición son sistemas neurales, sistemas neurológicos que probablemente sean también funcionales porque son parte de la biología, ¿no? Son sistemas neurobiológicos y por ende probablemente pueden ser tratados como sistemas neurales, por así decirlo, en el sentido que yo uso sistema, ¿no? De sistema funcional, ¿no? Y entonces yo creo que eso también se puede bajar, puedes ir bajando de lo, digamos, de lo cognitivo, más abstracto, como hablar de capacidades muy grandes como la memoria de trabajo, etcétera, y luego llegas a capacidades más simples y puedes seguir bajando hasta niveles donde lo que tú tienes son un mecanismo neuronal que lleva a cabo una función, digamos, que a lo mejor es o no es cognitiva, porque Piccinini está de acuerdo en que no todo lo que sucede en el cerebro es cognitivo, ¿ok? No todo, no todos, no todo lo que sucede en el cerebro tiene que ver con
eh, eh, ¿cómo te diré? No todo lo que sucede en el cerebro tiene que ver con transformación de información, producción de información, etcétera, ¿no? Puede haber muchos procesos que no tienen nada que ver con eso, sino que tienen que ver con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, digo, lo que sucede entre neuronas y el sistema circulatorio o otras cosas, muchas otras cosas, ¿no? Hay mucha fisiología que podría no ser descrita en sentido estricto como algo cognitivo, ¿no? Pero sí cognitivo en el sentido de que, en el sentido muy, muy amplio que él usa cognitivo, que es de procesamiento de información, donde información es entendida a la Dredski. Ujú. Sí, información, probabilidades, ¿no? Sobre regularidades en el ámbito. Información entendida a la Dredski como tipos de correlaciones probabilísticas, etcétera, ¿no? Eso es lo Ujú. que es. Sí. Ok. También una, perdón, nada más agrego esto. Una diferencia que yo veo es, por ejemplo, a ti te parece que el modelo de Baddeley de memoria es un ejemplo de buena ciencia cognitiva, ¿no? Pero el tipo de abstracción que tiene en mente, a ver, voy a compartir tantito el texto, pero que tiene en mente Piccinini es más como esto, ¿no? Como decir, mira, en ciertas explicaciones se tratan los inputs dendríticos como si fuera una suma lineal, pero bueno, en realidad hay no linearidades, pero pues en cierto nivel de abstracción, cuando nos interesa ver cierto funcionamiento, ignoramos eso. Eh, pero aún si los estamos tratando como sumas lineales, perdón, es una explicación muy mecánica, ¿no? Mientras que las explicaciones de cajas, estilo la de Baddeley, pues son prácticamente no son mecánicas, ¿no? O sea, son computacionales. eh, entonces, ujú, Computacionales. Y él, para él sí es computacional, es cognitivo. O sea, él está de acuerdo, yo creo, Piccinini está de acuerdo en que hay niveles de abstracción en las ujú, explicaciones, dependiendo de lo que tú quieras explicar. Si lo que tú quieres explicar, o sea, si tú lo que quieres explicar es, por ejemplo, cómo es que, o sea, no sé, digo, a diferentes niveles de abstracción. No entiendo por qué piensas que eso no ujú. es compatible con lo que yo digo, ¿no? No, no, o sea, o sea, porque lo que piensa Piccinini es que todos los niveles involucran explicaciones mecánicas y computacionales a Neural. distintos, a distintos niveles de abstracción, ¿no? Sí, mecánicas en un sentido de pues, neurales o de sistemas de neuronas, ¿no? No necesariamente a nivel molecular. Eh, y entonces me parece que él vería algo como los modelos de cajas, estilo Baddeley, como un ejemplo de vieja ciencia cognitiva, ¿no? Porque lo que él diría es, la abstracción te va llevando a ignorar detalles mecánicos, pero en ningún momento te va a llevar a decir algo que es puramente procesual, ¿no? O sea, si tienes algo que es puramente procesual, quiere decir que tienes una teoría muy poco madura, ¿no? Entonces, en este aspecto, no es que diría que es inútil algo como lo que hace Baddeley, pero diría que es una explicación inmadura, no porque le falten detalles de implementación, sino porque para hacer una explicación genuinamente cognitiva tiene que involucrar más aspectos mecánicos, ¿no? No, yo no creo que Piccini diga eso. O sea, para Piccini, o sea, lo que Piccini creo que dice, ¿ok? Si lo leí, si es que lo Mm, entendí, ¿no? Es que, o sea, lo que tú tienes son sistemas dentro de sistemas, y vas bajando de niveles, ¿ok? Y llegas hasta el nivel, digamos, neural, o incluso más abajo, ¿no? Llegas así, ¿no? Y entonces, su idea lo dice de una manera, yo creo que es como una metáfora cuando dice él que un proceso como la memoria de trabajo es un proceso que involucra, eh, que es en cierto sentido neural. ¿En qué sentido es neural? Pues porque este proceso de memoria de trabajo está compuesto por otros procesos cognitivos
que no hacen referencia a neuronas, pero estos a su vez sí hacen vas bajando hasta que llegas a las neuronas, que son mecanismos neuronales, y vas bajando, 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 hasta que llegas a neuronas simples, ¿vale? Y si A es una componente de B, y B es un componente de C, y C es un componente de D, etcétera, entonces tienes Ujú, transitividad de composicionalidad. ujú, Entonces, en ese sentido transitivo de composicionalidad, ciertamente la memoria de trabajo, y una vez que la entendamos bien, va a ser un proceso neural cognitivo, cognitivo porque ujú. sí involucra procesamiento de información. Yo entiendo a Piccinini como si estuviera diciendo algo más fuerte. O sea, a mí me parece que No, rechaza la psicología computacional autónoma, o sea, que su punto no es solo metafísico o filosófico, de que diga, los mecanismos de los que habla la psicología computacional en realidad son mecanismos, sino que dice, no, eh, esas no son buenas teorías todavía, o no son teorías completas todavía, porque las explicaciones son neurales a todos los niveles, pero lo que va cambiando es la abstracción. O sea, en niveles muy altos, en niveles muy bajos, pues te centras en mecanismos moleculares. En sí, niveles muy altos te centras en neurociencia de sistemas, en patrones de activación, pero como él está tomando la neurociencia cognitiva como el paradigma de lo que ahora debe ser la ciencia cognitiva, pues entonces estaría rechazando no solo a nivel ontológico, etcétera, sino a nivel metodológico la autonomía. Y algo interesante es que al final del artículo da una lista y esto está bien interesante, ¿no? O sea, de como los grandes, de la psicología computacional, Anderson, no sé, da varios nombres, ¿no? No sé si te acuerdas, Treisman, Koslin, dice, todos se han ido cambiando hacia la neurociencia computacional y todos dicen ahora que es importante entender los mecanismos a nivel neural para entender lo que está pasando a nivel cognitivo. Claro, hay un poco de cherry picking ahí, ¿no? Porque hay otros que no habrán hecho ese cambio, ¿no? Pero se me hace interesante como, pues, al menos que de esos ejemplos, ¿no? importante, bueno, keep in mind que para Piccinini sí hay realización múltiple, ¿ok? That's number one, ¿ok? Entonces, si tienes tú, 1534, aquí estamos. Ah, dice, espérame, déjame, finally, ¿qué página es esta? 1528. Ujú, mm. Estos son unos mega journals, ¿no? Que tienen miles de páginas, ¿no? Esa es la página 1524, ¿vale? Aquí dice, finalmente, ¿no? Aquí estoy leyendo. Si ve, no, no estoy compartiendo, ¿verdad? Déjame compartir. Sorry. No. Voy a compartir, ¿vale? Espérame. Ok. Ah, no sé si se desvía demasiado, pero Mariana tenía creo que una duda. Entonces, ¿va igual en lo mismo o es diferente? Sí, justamente tenía que ver con la misma duda que tiene Alejandro, que me parece que la propuesta de Buni Piccinini es muy fuerte, esta restricción mutua entre lo funcional y lo estructural. Bien. Me parece que, según entiendo, no permitiría que se postule, digamos, una función cognitiva sin, digamos, en términos procesuales, que es, entiendo lo que estaba diciendo Alejandro, sin que se especifiquen las estructuras a nivel neural o subneural en las que se realizan. Es decir, que no habría manera, o sea, que, digamos, no estaría como esas funciones cognitivas no estarían, me da la impresión, bien fundamentadas si no hay esta restricción o constreñimiento mutuo, con lo cual entiendo que no se podría proponer ninguna función cognitiva sin decir a qué estructuras, digamos, neurales o subneurales corresponden, ¿no? Independientemente de que admita que hay, dentro de ciertas restricciones, realización múltiple. En ese sentido, sí tenía la misma duda, Claudia, de si se distingue en eso de tu propuesta, que tú dirías que sí se puede
digamos, identificar una función cognitiva o un sistema, Mm. sistema, Nada sí, más quisiera agregar cognitivo algo. funcional, sin que necesariamente se establezcan cuáles son las estructuras neurales o subneurales en las que se realiza. Nada Mira, más, una cosa rápido, nada más iba a decir. O sea, sí sí, se pueden postular, pero no es una teoría completa, ¿no? O sea, puede ser un inicio para empezar a trabajar, pero no puedes quedarte con algo como el modelo de Baddeley, ¿no? Es la diferencia que hace entre sketch y Ajá, sketch, ya, perdón, Lorena. cuando habla de Krager, ¿no? sí, él hace una distinción entre sketch, esa es una, sketches y aquí estamos, espérame. Es que estoy un poco, aquí está, mira. Dice finalmente, whether a level of el que un nivel de un mecanismo neurocognitivo sea cognitivo depende de sí y cómo contribuye a una capacidad cognitiva. Dado, fíjate bien, el que un mecanismo neurocognitivo sea cognitivo depende de sí y cómo contribuye a una capacidad cognitiva. Dada nuestra explicación en la sección anterior con respecto a explicar las capacidades cognitivas que involucran representación y computación neural, un nivel neurocognitivo es cognitivo dependiendo del el alcance o hasta dónde, ¿no? Los componentes de ese nivel llevan a cabo computaciones sobre representaciones de una manera que sea relevante para explicar alguna capacidad cognitiva. Como lo hemos dicho antes, las computaciones neurales de niveles más bajos se explican de manera puramente biofísica. En algunos, en algunos de los organismos más simples, estas computaciones simples pueden ser suficientes para explicar las conductas de los organismos. En organismos más complejos, sin embargo, estas computaciones simples se combinan con otras computaciones neurales simples para constituir computaciones neurales de más alto nivel, que a su vez constituyen todavía computaciones neurales de un nivel más alto, etcétera, hasta que llegamos al nivel neural más alto de computaciones que explican capacidades cognitivas. ¿Ok? Es decir, para él no hay lo que él quiere decir es que cuando brincas, o sea, que cuando estás ya, o sea, cuando estás a nivel de explicar capacidades cognitivas como, por ejemplo, la memoria de trabajo, la memoria de largo plazo, todas esas capacidades, claro, se van explicando porque vas bajando de nivel hasta así, como de alguna manera, ¿cómo te diré? De alguna manera, descomponiendo esos sistemas en en subsistemas y esos subsistemas en otros subsistemas, etcétera. Y luego llega un momento en que ya empiezas a hablar de neuronas, ¿ok? Empiezas a hablar ya de neuronas ahora, él piensa que hablar de neuronas, de estos procesos neuronales, es también hablar de sistemas funcionales cognitivos en la medida en que contribuyen a las capacidades cognitivas. Tengo algo de seguimiento. Otra Sí, cosa, perdón. espérame, porque me estaban echando muchas cosas que me hicieron chispitas, ¿no? Este,
Yo no estoy en desacuerdo con eso. Llamar cognitivo a a aquello que sucede a nivel neuronal, que contribuye a la cognición, capacidades cognitivas, y decir que esos sistemas neurales son cognitivos, no tengo ningún problema con eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en algún sentido involucra procesamiento de información. ¿Ok? Entonces, en ese sentido no tengo yo ningún problema. Ahora, según tú, él piensa que si no llegas hasta abajo, ya no tienes una explicación completa, ¿no? Eh, Ciertamente, lo que está diciendo él es, si pudieras hacerlo todo desde hasta abajo, hasta abajo, hasta arriba, sería maravilloso, pero eso es intractable. Ok, Y es varias veces. Ah, Un Yo, problema. yo tengo algo que decir. Creo que Álvaro tiene una pregunta y no sé si sea de seguimiento igual a esto que está diciendo Claudia. Y igual Alejandro creo que tiene una ah, pregunta. la mía sí es de seguimiento. Sí, también es de seguimiento, pero es que primero, Ah, a ver, nada más voy a hacer la mía. Es que es como tenemos este back and forth con Lorena y yo, nada más para terminar este intercambio. ¿Sí nos das chance, Lee? Ah, claro, sí. Solo que pensé que era lo mismo, Oh, no, entonces lo sí. quería incorporar, pero no, sigan, sigan. Em, un hecho es que Piccinini piensa que están mal las explicaciones de Boxology o de caja. O sea, por ejemplo, tiene un artículo con Craver donde dice que está mal ese nivel de abstracción. O sea, entonces no es que diga que todas las explicaciones tengan que llegar hasta el nivel más bajo. Puede haber explicaciones que se queden a nivel de la neurociencia de sistemas o a nivel o cosas mucho más altas que no tienen que ver con los aspectos neurobiológicos, moleculares. Entonces, no digo yo que diga que hay que llegar al nivel más bajo. O sea, pero lo que sí piensa es que no se puede hacer psicología de manera autónoma y que los modelos de cajas no son buenas teorías, que se vale toda la abstracción que uno quiera, pero esa abstracción de qué manera consideramos las estructuras y qué tantos detalles ignoramos, y nunca un nivel de abstracción en el que solo tengamos diagramas de procesamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí podría haber una diferencia importante entre Piccinini y tú, en la medida en que a ti si te interpreto bien, te parece que hay explicaciones de caja que son buenas, como por ejemplo la de Badel. Tú y yo hemos escrito las mismas cosas. Y Ujú, acuérdate, no decimos que no ujú, estamos diciendo que hay una autonomía explicativa, ujú, sino taxonómica, ujú, que ¿ok? La distinción entre psicología, tal y como se hace ahora, y neurociencias tal y como se hace ahora, no necesariamente es una autonomía explicativa, es una autonomía taxonómica nada más. Pero mi punto es más metodológico. O sea, la pregunta, velo como una pregunta binaria. ¿Hay algo mal con los modelos de caja o no? Piccinini piensa que sí, Sentido, mal. Mal que. en que no son explicaciones cognitivas buenas. No porque les falta implementación, no son explicaciones cognitivas completas. No estoy defendiendo a Piccinini, o sea, estoy diciendo, esa es la postura de Piccinini. Es que tú me estás diciendo que las explicaciones buenas tienen que ser completas y Piccinini no dice eso. No dice eso. No, o sea, no digo que las explicaciones buenas tengan que ser completas en detalles de implementación. Lo que digo es, Piccinini dice, o sea, que no son buenas las explicaciones de caja, ¿Pero cuáles son las de caja? como las de Baddeley. Eh, Ah, no, ujú, Padre es un casito, es un caso en ujú. el que todavía le falta muchísimo. Sí, pero uno podría decir, ok, está bien. O sea, entonces sí estás de acuerdo con Piccinini en que ese Sí, tipo de explicaciones de puros diagramas de procesamiento no son teorías completas. no, claro. Ok. Nosotros no estamos completas. Es que hay mucho más que investigar. Es que una explicación, no hay explicaciones completas en el universo, no hay. En No, ninguna.
Ok, voy a cambiar de palabra. Satisfactorias. Él piensa que no son satisfactorias, que no se está dando cuenta del explanandum, si te quedas ese nivel. Por supuesto que les falta. Ok. Sí. Ya, ese era mi. Todo es que quería aclarar esto, nada más sobre lo que te Vale, Lorena. Ya, perdona. gracias. Sí. Ahora sí, Álvaro, y luego Mariana. Una Sí, disculpa, Alejandra, porque luego me súper emociono y empiezo a hablar así como que ¡ah! Pero perdón, perdón. No, gracias. Yo aprendo muchísimo cuando tenemos estos intercambios. Gracias, Lorena. Bueno, sorry. sí, gracias. Pues era sobre cómo se está usando la término de explicación completa, porque justo no me quedaba claro si se atribuía a las explicaciones de la teoría de Piccinini como incompletas, pero justo parece que, de acuerdo con Piccinini y con el artículo de Piccinini y Graeber que mencionó Alejandro, que las explicaciones entre las interacciones de un nivel alto y de nivel bajo parece que dependen del contexto de la explicación. Entonces, solo quería saber si en qué sentido se entiende bueno, creo que Alejandro ya lo había dicho, pero solo quería que eh, entenderlo mejor. ¿A quién le preguntas, perdón? Creo que la hizo abierta. Ah, ok. Sí, abierto. Otra vez pregúntanos, porque no te entendí bien. Sí, ¿en qué sentido? Bueno, ah, se entendía como una explicación, bueno, que algo es una explicación incompleta ah, si parece que la explicación, bueno, que sea satisfactoria, incompleta, depende también del contexto particular en el cual, contexto particular de la explicación del fenómeno que se intenta explicar. De acuerdo con Piccinini. Entonces, esta interacción entre los niveles de abstracción y de implementación eh, parece que se depende justamente de a qué contexto nos estamos, bueno, tratamos de explicar qué fenómeno, qué, eh, cómo está el estado de la cuestión del fenómeno. Pero sí, mi pregunta era justo en cómo se puede entender una explicación satisfactoria. Parece que depende justamente de ese contexto de la explicación para determinar que una explicación es satisfactoria. Sí, estoy de acuerdo. Creo que yo recuerdo algo que menciona en el texto, sí, y se habla de los contextos de la explicación. Sí, Bueno, no entendí bien tu pregunta, Álvaro, pero lo que entiendo es que también la manera en que identifiques esos distintos mecanismos, por ejemplo, a nivel de una neurona, una red o una conducta o una función cognitiva, también, bueno, depende. Creo que el contexto de la explicación, digamos, se establecería a partir del nivel en el que lo quieres explicar, y la otra, justo como de las herramientas o de los modelos disponibles para indagar eso. Y entonces a partir también de eso, como que hay otro criterio, es que contaría como un mecanismo válido, dependiendo del nivel al que decidas estudiarlo, dependiendo de las herramientas con las que cuentes, ¿no? Y dependiendo de lo que quieras, la pregunta a la que quieras responder. Creo que a eso se refería con los contextos de explicación, ¿no? Que sería como otra restricción que él pondría para definir esta mutua relación entre funciones y mecanismos.
No sé si responden algo. Sí, gracias. ¿Y Ah, puedo hacer la pregunta que yo tenía para sí, Claudia? justo, sí, justo. Ok, gracias. Claudia, yo sigo teniendo también, creo que la misma duda que Alex, pero te voy a preguntar algo. Primero, ¿cómo entiendes entonces esta restricción mutua que plantea Piccinini entre función y estructura, ¿no? O sea, ¿tú cómo la entiendes? Porque igual yo la estoy entendiendo de una manera y tú la estás entendiendo de otra, y por eso dices que tú no difieres. ¿Tú cómo entiendes esta restricción mutua? Porque yo sí no creo que también Piccinini esté diciendo que tengamos que llegar hasta abajo para tener una explicación completa, pero sí creo que al menos diría que a nivel como no sé, de estructuras neurales, sí tendría que haber una restricción entre función cognitiva y estructura neural. Me parece que tú no dirías que eso es necesario, pero yo así entiendo la restricción mutua de la que habla Piccinini. ¿Tú cómo entiendes esa restricción mutua? Yo lo que creo que dice él, y hay varios párrafos donde lo dice, constreñimiento no quiere decir que determina, que da una dada, por ejemplo, que tienes una determinada función cognitiva y entonces eso te va a determinar una y solo una estructura en el mundo o en el cerebro o en general que pueda ser, digamos, llevar a cabo esa función. Entonces, ¿por qué? Porque él piensa, él acepta que puede haber realización múltiple de una, por ejemplo, de una función. Una función puede realizarse múltiplemente, pero no, eso no quiere, pero de todas maneras sí hay cierto constreñimiento. O sea, el hígado, por ejemplo, para poner un ejemplo así el hígado o sea, el hígado es una estructura tal que puede hacer ciertas cosas, como por ejemplo, este, quitar toxinas, sacar cierto tipo de sustancias nocivas, qué sé yo, tiene varias funciones el hígado, pero al mismo tiempo, no cualquier tipo de órgano podría llevar a cabo las funciones que lleva el hígado, que hace el hígado en los mamíferos, por ejemplo, ¿no? Y viceversa, o sea, si tú tienes un órgano determinado, bueno, una función determinada, habrá un conjunto de quizás hasta cierto punto diferentes órganos que puedan llevar a cabo esa función, ¿no? Como, por ejemplo, lo del corazón, que da el ejemplo clásico del corazón, ¿no? O sea, bombear sangre a través de un sistema circulatorio en diferentes mamíferos y en diferentes, de hecho, hasta reptiles, y anfibios, se lleva a cabo de maneras un tanto distintas, ¿no? Entonces, pero es la misma función. Entonces, la misma función puede ser llevada a cabo por estructuras un tanto distintas, pero no cualquier órgano. El hígado no puede bombear sangre. En fin, o sea, tienes que tener cierto tipo de estructuras que tengan ciertas restricciones para que se pueda que lleven a cabo esa función. Y lo mismo tiene que ver a nivel de la cognición, yo creo que es lo mismo también, ¿no? O sea, no cualquier tipo de estructura del cerebro puede necesariamente llevar a cabo, por ejemplo, la función eh, de la visión, por ejemplo, la visión temprana. Aunque el cerebro es relativamente, ¿cómo se dice?, flexible, ¿no? Esa flexibilidad se va disminuyendo con el tiempo, por un lado, ¿no? En adultos ya no, el cerebro ya no es tan flexible, ya no cualquier parte de tu cerebro puede ser visual. En los bebés sí, bueno, en los bebés recién nacidos o incluso en los fetos, sí es posible que si tú le metes por ejemplo, a un bebé, le metes inputs visuales en la corteza auditiva muy bien puede empezar a operar como si fuera
o corteza visual, ¿ok? Entonces, o sea, pero tiene que ser en neuronas, tiene que ser un tipo de estructura, ¿no? Tiene que ser un tipo de estructura para que pueda llevar a cabo esa función. Si le metes ahí o sea, por ejemplo, le metes tejido epidérmico, eso no va a funcionar para hacer corteza visual, ¿no? Para poder procesar, Ujú. ¿no? Es lo que está diciendo el Y mi otra Piccinini, creo, duda, ¿no? justo está conectada, te iba a preguntar, ¿qué implica la autonomía taxonómica? Y justo este Alex acaba de poner un comentario que me parece que dice, mi hipótesis es esta, dice, Piccinini aceptaría la autonomía taxonómica igual que tú para cada nivel, pero merológicamente no se puede encontrar una taxonomía adecuada sin trabajar con los niveles inferiores y superiores. Creo que eso es lo que yo también entiendo. Mientras que tú sí aceptarías, o sea, tú hablas de una autonomía taxonómica, pero tú no dirías que una taxonomía válida a nivel cognitivo necesariamente tendría que estar ya, digamos, por principio, vinculada a una taxonomía mecanicista, ¿no? O sea que ¿Por no, qué por tú principio? dirías, ¿Cómo no, que no, por porque principio? justo tú planteas una autonomía taxonómica más fuerte que la de Piccinini. Ah, Porque velo así, Lorena. Ujú. ¿Tú crees que No se sé, podría validar no un... habla de... Ay, perdón. No, No, dale, dale, Alex. nada más iba a agregar. Sí, sí. ¿Tú crees que si yo hago un diagrama de procesamiento de cajas, yo puedo validar eso simplemente estudiando tiempos de procesamiento, haciéndole tests a la gente, viendo contrafácticos a ese nivel, sin jamás involucrar explicaciones mecánicas? Podría, aún si queda incompleto, pero podría decirse que ya se validó empíricamente un diagrama de procesamiento. ¿O dirías tú que para saber que tenemos el diagrama correcto, en algún momento sí tenemos que explorar la parte mecánica? ¿No? Esa es más o menos tu duda, ¿no, Mariana? Que yo también tenía. Sí, sí, Mm. sí, sí. Sí, yo creo que sí se tendría que, en un momento dado tienes que bajar, sí. Pero como hay realización múltiple, cuando bajas, a lo mejor esa bajada ya tiene diferentes rutas. ¿Claret? Sí, Pero sí, tal vez no a grandes estructuras neurales, ¿no? Tal vez más estructura. hacia abajo, sí. O sea, por ejemplo, o sea, ¿qué te diré? Por ejemplo, ay, ver, no, no, ver, o sea, tienes por ejemplo, tienes una estructura de caja Ujú. por ejemplo, tipo mar, ¿no? De lo que es la visión. A lo mejor cuando bajas a nivel neuronal, que sí te ayudaría o sea, sí te ilumina, obviamente, pero a la hora de bajar a nivel neuronal, es muy posible que en los mismos seres, la misma especie, de la misma población, las estructuras neurales que subyacen a eso sean distintas, más o menos, ¿ok? Y explicarían la visión, sí, pero de diferentes maneras, porque hay realización múltiple y es algo que también Piccinini acepta. Pero su noción de realización múltiple creo que es mucho más estrecha que la tuya, No, ¿no? no, O para sea, nada. mucho más restringida. Por ¿Por qué? eso, para él sí es necesario esta No, relación función-estructura. O sea, está no, así como, stop. A no. mí me están, bueno, a lo mejor así es como me han entendido hasta ahorita, pero a mí me están atribuyendo cosas que yo no digo o que no creo, Sí, estoy tratando de entender tu ¿no? postura en No, relación con la de Pichini. es que tú sueles citar a Baddeley como ejemplo de buena ciencia cognitiva, por eso. No, no. Yo uso el ejemplo yo uso el ejemplo de Baddeley como un ejemplo de cómo es que esta es la estructura
la explicación composicional de la que hablan en neurociencias otros como Aizawa, como Piccinini, etcétera, también se aplica y se debe de aplicar esa explicación composicional en las ciencias cognitivas. Y que si no lo haces, entonces, eh, eh, o sea, no puedo, you have no starting point. You have an up y luego top, bottom. Cuando vas top, bottom, vas descomponiendo tus cajitas y les vas metiendo más cajitas y a las cajitas, y luego bottom up es las neuronas. O sea, vas empezando a tener cada vez estructuras cada vez más complejas, más complejas, más complejas. Y cuando esos dos movimientos, top, bottom y bottom up, es cuando yo creo que puedes encontrar ¿cómo diríamos? La, el encaje entre esas dos maneras de ver la cognición, ¿no? Ok. Pero de todas maneras, no son la misma taxonomía. Hasta donde yo sé, no son la misma taxonomía. Precisamente porque hay realización múltiple. La realización múltiple te mete autonomía taxonómica. Ujú. Yes or no? Entonces, Got it. lo que pasó es que los mecanicistas se han ido moviendo hasta que, pues ya prácticamente están de tu lado, ¿no? O yo de ley. No, Tú también te o has sea, movido. no, piense, no los leo, no leo mucho. Y de repente empiezo a leer y digo, chin, oyes, esto no lo decía Kramer y ahora lo dice, ¿no? Y se parece mucho a lo que yo digo, pero bueno, no importa, no Pues importa. aprendieron. Aprendieron de alguien. Por eso hay que apurarse, hay que apurarnos para que... Pero tú sí te Hay has que escrito con apurarnos y Craver, ¿no? publicar Tú un sí has discutido poco, con pero Craver. muy poquito, casi nada. Sí, sí. Pero sí he leído a Kramer, sí he leído algunas cosas, o Piccinini, sí he leído todo eso, ¿no? Sí, sí. Ok. Pero mi posición también ha ido cambiando conforme voy discutiendo con ustedes y vamos leyendo más, etcétera, ¿no? Obviamente, ¿Hay alguna otra obviamente. duda, comentario, algo más? Bueno, ya nada más quisiera comentar que me pareció interesante que Fer pusiera el ejemplo de la teoría de la mente en el caso del autismo, porque es algo muy controvertido entre la comunidad autista, es algo que se ha considerado pues deshumanizante por muchos críticos, y estos modelos pues se establecieron desde una metodología puramente psicológica, ¿no? Todos los experimentos de Baron Cohen, incluso aunque él tiene compromisos, ciertos compromisos de arquitectura sobre modularidad, toda su metodología es puramente funcional, ¿no? Y no estructural. Entonces también eso podría ser pues un caso interesante, ¿no? O algo también que tú podrías desarrollar, Fer, sobre cómo criticar el paradigma de teoría de la mente del autismo, ¿no? Sí, no, digo, el autismo es súper problemático porque es como es un abanico enorme de cosas, ¿no? Que sí, a la hora que yo creo que empieces a bajar, a subir o a bajar hacia las partes más neurológicas, vas a tener diferentes tipos de cosas, ¿no? Creo Claro, yo. que el autismo Entonces, es desarrollo, es una manera de desarrollarse que tiene eh, múltiples rutas, ¿no? Y entonces no es que haya una estructura como que digas, esta es la estructura que comparten todas las personas autistas, sino todas tuvieron cierta ruta de desarrollo bloqueado y tuvieron que encontrar otras para recuperar muchas capacidades, ¿no? así. Pero sí, muchas gracias, Fer. Ya digo, ya no pudimos discutir mucho sobre eso, pero creo que fue Sí, interesante. gracias. La verdad, qué capacidad de síntesis, porque el artículo era así. Muchas gracias. Gracias, Fer. Bueno, si ya no hay más preguntas, yo creo que podemos dejar aquí esta parte
del curso, podemos tomarnos un tiempo, creo que son 15 minutos, y nos conectamos. O bueno, sí, podemos dejarlo en espera y a las 12 comenzamos con Perfecto. Julián. Ya. Vale. Bueno, Gracias. nos vemos, ¿no? Vale.